A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si los pensamientos pudieran literalmente cambiar nuestra biología y crear una realidad totalmente nueva? Suena potente, ¿verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en esa idea tan poderosa, la capacidad que tenemos todos de superar nuestro pasado y diseñar conscientemente un futuro a medida. Y esta es la pregunta que lo arranca todo, la pregunta del millón. Parece algo sacado de una película, pero la propuesta que vamos a desgranar hoy sugiere que no es que sea posible, es que es una capacidad que está ahí, latente en cada persona. Vamos a ver cómo. Muy bien, para entender cómo podemos crear ese nuevo futuro, primero tenemos que mirar por qué estamos tan anclados al pasado. Y la respuesta, curiosamente, está en lo que podríamos llamar el hábito de sufrir, un ciclo en el que muchísima gente vive sin ni siquiera ser consciente de ello. Seguro que estas sensaciones le suenan a más de uno. No son molestias que aparecen por casualidad, son las señales de alarma de un cuerpo que está viviendo constantemente en modo supervivencia. Son la prueba física de una mente que está, casi siempre, o reviviendo el estrés del pasado o preocupándose por el del futuro. Y aquí tenemos el mecanismo biológico que lo explica todo. Fijaos, lo más interesante de este ciclo es que a nuestro cerebro le da exactamente igual si la amenaza es real, con un peligro físico, o si es imaginaria como el simple recuerdo de una discusión. La cascada química es la misma. El cuerpo moviliza una energía brutal, la sangre va a las extremidades, y la parte racional del cerebro, digamos que se apaga para que los instintos tomen el mando. Entonces el punto clave es este. El estrés en sí mismo no es el malo de la película. Una dosis corta nos puede salvar la vida, nos ayuda a superar un peligro. El problema, el verdadero problema, es cuando esa amenaza no desaparece nunca porque vive dentro de nuestra cabeza. Si revivimos mentalmente un problema una y otra vez, mantenemos al cuerpo en un estado de emergencia sin fin, sin darle tregua ni posibilidad de recuperarse. Y esta cita lo clava. Cada vez que recordamos algo que nos pasó, producimos su respuesta química correspondiente, o sea, la emoción. La experiencia se graba en el cerebro, sí, pero la emoción se queda almacenada en el cuerpo. Y así es como nos quedamos, literalmente, atrapados por la biología de nuestro propio pasado. Y aquí viene lo que puede parecer más increíble. El cuerpo puede llegar a hacerse adicto a esa descarga de cortisol y adrenalina. Hasta tal punto que de forma totalmente inconsciente empezamos a buscar situaciones, personas y problemas que nos den nuestra dosis, que refuercen esa adicción al drama, a la ira, al miedo. Es una locura. Nos volvemos adictos a la vida que, en teoría, decimos que no queremos. Pero, ¿y si hubiera una salida? ¿Y si pudiéramos, de verdad, romper ese ciclo? Bueno, pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Pasamos del problema a la solución, a la posibilidad de conectar con una versión totalmente nueva de quién somos. Este concepto es cuanto menos fascinante. La idea es que ya existe una versión futura de cada persona, un potencial que es más consciente, más generoso, más feliz. No es algo que tengamos que inventar de la nada, sino una realidad que ya existe y con la que podemos, digamos, sintonizar. Y esto es clave. Ese yo del futuro no es un observador pasivo, es como una señal que nos está llamando. Está, por así decirlo, esperando a que cambiemos nuestra energía, nuestra frecuencia emocional, para que nuestra realidad de ahora pueda, por fin, coincidir con esa realidad potencial. Vale, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo pasamos de ser adictos al estrés a conectar con ese futuro? Pues vamos a la parte práctica, a la fórmula que se propone para conseguir este cambio tan radical. La fórmula es una combinación de intención y emoción. Lo primero, se necesita una decisión firme, de esas que no se negocian, de no volver a ser la persona de antes. Segundo, tener una imagen clarísima del futuro que se quiere crear. Y tercero, y esto es la clave de todo, sentir la emoción de ese futuro ya, en el presente, como si estuviera pasando ahora mismo. Y todo esto no es magia, se apoya en un campo científico fascinante, la epigenética. La idea es que no somos víctimas de nuestros genes, sino que podemos influir en ellos. Las emociones que sentimos son como señales químicas que le dicen a los genes qué tienen que hacer, si activarse o desactivarse. Las emociones de estrés prolongado pueden encender genes ligados a enfermedades, mientras que emociones como la gratitud o el amor activan genes que promueven la salud y la reparación del cuerpo. Y este dato es brutal. Ilustra perfectamente el poder de esas emociones. Cuando se siente gratitud o amor de forma sostenida, el cuerpo no solo para de producir hormonas de estrés, sino que empieza a generar más de 1000 compuestos químicos diferentes que, literalmente, lo reparan y lo restauran a nivel celular.
Claro, al aplicar esta fórmula día tras día, el resultado no es solo un cambio de humor pasajero, es un cambio fundamental en quiénes somos. Estamos literalmente creando una nueva mente y, por tanto, una nueva personalidad. El proceso siempre empieza con una renuncia, con una decisión consciente, momento a momento, de dejar de pensar y sentir como lo hacía nuestra antigua personalidad. Y al hacer eso, se abre un espacio, un estado donde no somos el cuerpo, ni las emociones, ni el pasado. Nos convertimos en pura conciencia, en un observador que tiene el poder de elegir una nueva realidad. Y con la práctica diaria, este proceso se vuelve biológico, físico. Cada vez que elegimos no reaccionar como antes y en su lugar sentir una emoción elevada, lo que hacemos es debilitar las viejas conexiones neuronales y fortalecer las nuevas. Con el tiempo, estamos construyendo un nuevo cerebro para una nueva mente. Y este proceso nos puede llevar a un lugar aún más profundo, a una experiencia que va más allá del mundo físico, a la experiencia de lo que se llama el campo cuántico. En ese estado de conciencia pura, todas estas etiquetas que usamos para definirnos simplemente se caen. Si uno no es su nombre, ni su cuerpo, ni sus problemas, entonces ¿qué queda? Pues queda la conciencia en estado puro, libre de todas las ataduras del mundo material. Dentro de este marco hay una parte del cerebro que juega un papel protagonista, la glándula pineal. Se la describe como una especie de antena cósmica que, una vez que se activa con este trabajo interior, nos permite sintonizar con información y con realidades que existen más allá de lo que captan nuestros 5 sentidos. Y este es el punto culminante de la experiencia. Llegar a un momento en el que la conexión con ese campo de energía interior, con ese amor, con esa plenitud, se siente más tangible, más coherente y, sí, más real que el propio mundo material con todas sus distracciones. Así que, para terminar, nos quedamos con esta pregunta, que da para pensar. ¿Y si el verdadero objetivo no fuera tanto cambiar lo que pasa fuera, sino construir un mundo interior tan real, tan sólido, tan poderoso, que al mundo de fuera no le quedara más remedio que empezar a parecerse a él? Una idea potente, sin duda.